Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me da un gusto volver a estar contigo el día de hoy y vamos a trabajar esta semana el bloque 5 de historia. Es el tema Camino a la Independencia. Bien, recuerda que debes de tener lista tu lapicera, tu cuaderno de historia y tu libro de historia de cero. Iniciamos. El movimiento de la independencia en nuestro país comprende un periodo de 1810 a 1821. Durante todo este proceso hubo una cantidad enorme de luchas armadas porque nuestros ciudadanos querían independizarse de la corona española. Durante este tiempo, de 1810 a 1821, la independencia se divide en 4 grandes etapas. Estas 4 etapas tuvieron líderes diferentes y eso es lo que vamos a ver en esta semana. El inicio del movimiento de la independencia surge en los años de 1810 a 1811 con 2 representantes, Miguel Hidalgo y Costilla e Ignacio Allende, en los estados de Jalisco, Querétaro, Michoacán y Guanajuato. Hola, soy Miguel Hidalgo. Me llaman el padre de la patria. También me conocen como el cura Hidalgo. Fui iniciador de la lucha de independencia de México. Estudié filosofía y teología. Aprendí a hablar francés y varias lenguas indígenas como otomí, purépecha y náhuatl. Tras 400 años de ocupación española en México, el corregidor de Querétaro, Miguel Domínguez, y su esposa, doña Josefa Ortiz de Domínguez, junto con otros militares, organizaron un plan para liberar a México de los españoles. Como sacerdote, mucha gente me escuchaba y me seguía. Ese fue el motivo principal por el que me invitaron a participar en la lucha, y acepté gustoso. El movimiento se estaba planeando para octubre, pero a principios de septiembre, el virrey Francisco Javier Venegas llegó a México y ordenó una búsqueda de aquellos que estaban en contra de la corona española. Fue por eso que la madrugada del 16 de septiembre, don Ignacio Allende llegó a mi casa en Dolores y decidimos lanzarnos a la lucha armada antes de que los españoles nos descubrieran. Convoqué a misa y con la Virgen de Guadalupe como nuestro estandarte, invité al pueblo a luchar por nuestra independencia, acompañado de otros valientes líderes. Fui capturado en 1811, llevado a prisión y fusilado el 30 de julio. Soy Ignacio Allende, militar independentista mexicano, hijo de una buena familia. Desde pequeño aprendí a montar y conocí todas las artes de la caballería. En 1795 entré al ejército, donde fui capitán. Ahí conocí compañeros con los que compartí mis ideas políticas. Yo no estaba contento con las injusticias del gobierno español para con el pueblo de México. A finales de 1809, participé en una de las primeras conspiraciones donde se planeaba un movimiento de independencia en Valladolid, hoy Morelia. Pero fuimos descubiertos. Me puse en contacto con el corregidor Miguel Domínguez y su esposa, Josefa Ortiz, porque sabía que ellos, sobre todo la corregidora, también compartían mis ideales liberadores. Originalmente planeamos que fuera yo quien iniciara la independencia, pero cuando la conspiración fue descubierta, ya no teníamos tiempo para organizarnos de otra manera, y el cura, Miguel Hidalgo, la madrugada del 15 de septiembre de 1810, convocó a todo el pueblo para tomar las armas. Al inicio de la lucha, Hidalgo fue el jefe, nombrado generalísimo, y yo era capitán general. Después que ganamos la batalla en la Alhóndiga de Granaditas, donde estaba el ejército español, le sugerí a Hidalgo ir a la Ciudad de México, pero a él no le gustó la idea. Nos enojamos y nos separamos. Hidalgo se fue a Guadalajara y yo a Guanajuato, donde perdimos la batalla, así que decidí alcanzar al cura en Jalisco. Juntos luchamos contra los españoles en el puente Calderón, pero nos ganaron. Tras esa derrota, yo asumí el mando de la lucha y nos fuimos hacia el norte para buscar ayudas, armas y tropa. En Coahuila, un hombre del ejército español nos hizo creer que estaba de nuestro lado y nos traicionó. Me detuvieron y me llevaron a Chihuahua. Allí morí fusilado y llevaron mi cuerpo a la Alhóndiga de Granaditas para que todos lo vieran y les sirviera de lección. Pero ni eso logró que los mexicanos tuvieran miedo y siguió la lucha hasta que se logró nuestro objetivo: ser un México libre e independiente. La segunda etapa del movimiento de la independencia abarca del año de 1811 a 1815, con un gran representante que tú conoces, José María Morelos y Pavón.
Mi nombre es José María Morelos y Pavón. Fui un religioso, político y militar mexicano, conocido como el caudillo de la nación. Cuando era adolescente, mi padre murió y para ayudar a los gastos de mi casa, me dediqué a arriar mulas que transportaban mercancía. A los 25 años, y porque mi mamá me lo pidió, entré al seminario para convertirme en padre. En octubre de 1810, me enteré del levantamiento de independencia que encabezó el cura Hidalgo. Lo visité y me convenció de tomar una misión importante: irme a Acapulco con un grupo de hombres armados para iniciar el movimiento. En la lucha duré 5 años, en los que desarrollé 4 campañas militares, principalmente en estados del sur del país, como Oaxaca, Guerrero, Morelos, Veracruz y Puebla. Fui un gran estratega militar. Incluso hay quienes dicen que fui cruel en la lucha, pero eso sí, siempre decidido a enfrentar a cualquier ejército español. En Chilpancingo, Guerrero, organicé el Congreso de Anáhuac, la primera reunión en la que las decisiones de México deberían ser tomadas por un grupo de personas y no por una sola. El 14 de septiembre de 1813 presenté Sentimientos de la Nación, uno de los textos políticos mexicanos más importantes, que retoma ideas de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos y de la Revolución Francesa. El Congreso me nombró generalísimo y volví a la lucha armada, pero después de varias derrotas, el mismo Congreso me quitó el puesto y entonces fui diputado por Nuevo León. El 22 de octubre de 1814, el Congreso promulgó en Apatzingán la primera constitución en la historia de México. Yo colaboré con la corrección y redacción de algunos artículos. En noviembre de 1815 me capturaron. La Inquisición, es decir, el gobierno de la Iglesia Católica, me declaró traidor. Fui fusilado el 22 de diciembre de ese mismo año. Por la importancia que tuve en la independencia en 1869, Benito Juárez pidió que un estado de la República llevara mi nombre. Hoy en día, los billetes de 50 pesos tienen impreso mi rostro. ¡Guau! Los colores del mural son súper bonitos. Señor Morelos, ¡qué gusto verlo! Sí, lo estamos buscando porque queríamos preguntarle algo. Claro, ¿en qué puedo ayudarles, niños? Queremos saber de qué trata el documento Sentimientos de la Nación. Solo recordamos que usted lo presentó al inicio del primer congreso que tuvo nuestro país. Así es, niños. Lo presenté al Congreso de Anáhuac el 14 de septiembre de 1813. Lo importante es que ese documento presenta 23 puntos para el desarrollo de nuestro país en esa época. En él declarábamos nuestra independencia de España y de cualquier otra nación. Hablábamos de la soberanía del pueblo, es decir, que nosotros debemos participar para elegir a nuestros representantes. También se mencionó que el gobierno debía dividirse en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, tal como los conocemos ahora. Y algo muy importante fue que prohibimos la esclavitud, ya que todos somos iguales y debemos tener las mismas oportunidades. Creo que ya entendí por qué le llamó a su documento Sentimientos de la Nación. Sí, usted hablaba de las cosas que necesitaba la gente: libertad, justicia y respeto, y buenas leyes que los protegieran. ¿Correcto, niños? En mi mente estaba construir una nación unida. Por eso escribí el documento, para que todos tuviéramos claro el rumbo que debería llevar nuestro país. Espero les haya servido esta plática, niños. A la muerte de José María Morelos y Pavón entramos a la tercera etapa, que esta comprende de 1815 a 1821. Los líderes de esta tercera etapa de independencia son Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero. Los estados que va a comprender esta nueva fuerza armada en la tercera etapa son San Luis Potosí, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo, Guanajuato, Puebla, Michoacán, Guerrero y Veracruz.
Soy Vicente Guerrero. Vengo de una familia humilde de campesinos. Como mi padre y mis tíos eran arrieros de oficio, tenía contacto con comerciantes ricos y con gente de buen nivel, lo que me permitió que yo recibiera clases particulares y recibiera una educación más completa que otros niños de mi pueblo. Cuando ya había iniciado la independencia y Morelos estuvo en Guerrero, me convencí de unirme a la lucha. En un principio estuve bajo las órdenes de Hermenegildo Galeana, pero al poco tiempo fui capitán. Fui famoso por mis tácticas de guerra, ataques sorpresivos y rápidos, por lo tanto, muy efectivos. Morelos me ordenó combatir en los estados del sur de México. A su muerte, en 1815, muchos militares dejaron la lucha, pero yo seguí adelante. En 1818 fui reconocido como general en jefe del Ejército del Sur. Cuando la lucha estaba en sus últimos momentos, se ofreció el perdón a los jefes que se rindieran. Incluso mi padre, que en ese entonces estaba cerca del virrey, trató de convencerme para que dejara las armas. No acepté y dije: señores, este es mi padre. Ha venido a ofrecerme el perdón de los españoles y un trabajo como general español. Yo siempre lo he respetado, pero la patria es primero. A finales de 1820, el coronel Agustín Iturbide fue designado por el virrey para que pusiera fin a la lucha. Me enfrenté a él, pero no pude derrotarlo. Entonces Iturbide se puso de nuestro lado. A este suceso se le llama el Abrazo de Acatempan, que ocurrió en febrero de 1821 y en el que los dos ejércitos se unen y surge el llamado Plan de Iguala para establecer un gobierno mexicano. Ya terminada la lucha de independencia, en 1822, Iturbide se coronó emperador de México y yo fui general del ejército imperial. Poco después decidí ponerme en su contra. Finalmente, en febrero de 1823, Iturbide fue derrotado y al poco tiempo Guadalupe Victoria fue nombrado el primer presidente de México. Cuando terminó su mandato y después de unas elecciones, Manuel Gómez Pedraza sería el siguiente presidente, pero un grupo de hombres no estuvieron de acuerdo con este triunfo, se rebelaron y el Congreso decidió otra cosa. En 1829 fui nombrado presidente constitucional. El 15 de septiembre de ese mismo año expuse el documento de abolición a la esclavitud que había hecho Miguel Hidalgo. En diciembre, mi vicepresidente Anastasio Bustamante me traicionó y se levantó en mi contra. Entonces, dejé la presidencia y me fui a luchar al sur del país. El 14 de febrero de 1831, fui fusilado en Oaxaca. Morí al pie de la lucha y dejé una frase como herencia para mi país: la patria es primero. La cuarta y última etapa de la Guerra de Independencia es en el año 1821, con Vicente Guerrero pactando una alianza con Agustín de Iturbide para entrar triunfalmente en la Ciudad de México y tener declarada la consumación de la independencia.